promedio, a nivel mundial, podemos esperar vivir 71.4 años antes de patear el cubo proverbial. Si tienes suerte y utilizas sabiamente el tiempo que tienes, podrías lograr alcanzar algunos objetivos, cumplir 1 o 2 sueños y dejar el mundo en una condición ligeramente mejor de la que lo encontraste. Por supuesto, simplemente existir como un ser humano en el mundo moderno consume cantidades considerables de recursos y crea una gran cantidad de desperdicio como resultado. Pero exactamente ¿cuánto desperdicio produce una sola persona en su vida? Soy Stu, esto es Debunked, donde separamos las verdades de los mitos y los hechos de los malentendidos. Seamos sensatos y empecemos desde cero. Nacimiento. Poco después de que te traen al mundo gritando, los adultos a tu alrededor hacen grandes esfuerzos para cuidar del paquete de alegría inherentemente indefenso del que se encuentran responsables. Esto obviamente incluye proteger, enseñar y amar a su hijo, pero también significa lidiar con preocupaciones corporales mucho más inmediatas. Para cuando los bebés están entrenados para ir al baño, generalmente entre los 2 y 2 años y medio de edad, el promedio de los pequeños que usan pañales desechables habrá pasado entre 6.500 y 10.000 pañales. Eso es aproximadamente equivalente a 2.000 libras o 907 kilogramos. Sí, una tonelada entera de Estados Unidos, de ropa interior de bebé sucia durante el curso de 2 años, por bebé. De hecho, los pañales desechables representan alrededor del 30% de todos los residuos no biodegradables. Aún más impactante, los pañales desechables a menudo tardan cientos de años en descomponerse. Y aunque existen alternativas supuestamente ecológicas a los pañales no biodegradables, incluso los pañales biodegradables no se degradarán en el fondo de los vertederos en ausencia de luz solar y aire. Y la cantidad de padres que optan por pañales de tela reutilizables es menos del 5%. Todos esos residuos se crean solo para deshacerse de la materia biológica que los bebés producen como resultado de existir. Hablando de eso, es un buen momento para ver cuánto residuo biológico producimos. En otras palabras, los productos de desecho generados directamente por nuestros cuerpos. Los ejemplos más obvios que vienen a la mente son los buenos viejos números 1 y 2. Se estima que durante el transcurso de un año, la persona promedio produce aproximadamente 133 galones o 605 litros de orina, lo que equivale a un total de por vida de 9.500 galones o 43.000 litros, equivalente a alrededor de 120 bañeras. En cuanto a las heces, se cree que la persona promedio excreta alrededor de 360 libras o 160 kilogramos de la materia marrón cada año, lo que equivale a un total de por vida de 25.700 libras o 11.700 kilogramos. Eso es aproximadamente tan pesado como 2 elefantes, 3 hipopótamos o 6 jirafas, dependiendo de qué miembro del reino animal quieras usar para la comparación de defecación. Fluidos corporales, ligeramente menos obvios y ligeramente menos asquerosos como lágrimas, saliva y sudor. Se producen constantemente, a diferencia de la orina y las heces, para asegurarse de que nuestras bocas y ojos permanezcan húmedos y para mantenernos frescos. En conjunto, la persona promedio produce alrededor de 172 galones o 782 litros de lágrimas, saliva y sudor cada año, o alrededor de 12.700 galones o 58.000 litros en toda una vida. Eso es suficiente para llenar aproximadamente 820 barriles de cerveza. Refrescante. Pasando a fluidos corporales menos líquidos, los humanos también producen una sustancia llamada queratina, que aparece en nuestros cuerpos en forma de uñas y cabello. A lo largo de nuestras vidas, la persona promedio produce 107 pulgadas por uña. Si multiplicamos eso por las 20 uñas que la mayoría de las personas tienen, podemos concluir que la persona promedio crece aproximadamente 178 pies de uñas en su vida, equivalente en longitud a 6 autobuses y medio de Londres. El cabello, por otro lado, aunque más ligero, crece mucho más rápido y en muchas más hebras individuales. A lo largo de su vida, el humano promedio no calvo crece un cabello que mide aproximadamente 35 pies 8 pulgadas o 10 metros 88 centímetros de longitud. Si multiplicamos eso por las 100.000 hebras individuales de cabello que cubren la cabeza de la persona promedio, esencialmente creando una larga hebra de cabello, esa larga hebra de cabello sería de más de 676 millas o 1.088 kilómetros de largo, que es más de 3 veces la longitud del río Támesis o 2 veces y media la longitud del Gran Cañón. Posiblemente la materia biológica menos obvia que estamos liberando constantemente al mundo es la piel. Estamos constantemente desprendiéndonos de células muertas y en cantidades tan grandes que en una sola vida, la persona promedio pierde 628 libras o 285 kilogramos de piel.
Eso superaría el peso del corazón de una ballena azul, el más pesado del planeta. Eso es mucha piel muerta. Por último, también tenemos que tener en cuenta los gases que producen los humanos. No, llegaremos a eso. Estoy hablando del dióxido de carbono que todos exudamos a la atmósfera simplemente como resultado de un pequeño proceso crucial conocido como respiración. Cada día, la persona promedio exhala alrededor de 500 litros de dióxido de carbono, aproximadamente equivalente a alrededor de 2.2 libras o 1 kilogramo de masa, lo mismo que una bolsa de azúcar. A lo largo de una vida, eso equivale a alrededor de 14.3 millones de litros, o alrededor de 31.5 toneladas, casi 29.000 kilogramos de dióxido de carbono, que es expulsado al mundo por cada uno de nosotros. Añade eso a los 3.5 pintas o 2 litros de pedos y eructos que la persona promedio produce cada día, y tú solo contribuyes con otras 232 libras o 57.400 litros de gas a lo largo de tu vida. Así que con casi 8.000 millones de nosotros en este pequeño planeta, estamos bombeando colectivamente más de 3 millones de toneladas de esta sustancia cada año. Eso es alrededor del 8% de las emisiones globales anuales de dióxido de carbono creadas por la quema de combustibles fósiles. Así que, a primera vista, parece que nosotros los humanos somos contribuyentes bastante importantes a los gases de efecto invernadero simplemente como subproducto de nuestra existencia. Pero estos productos de desecho biológico son inevitables y parte de un ciclo natural más grande que no necesariamente está causando daño adicional al medio ambiente. El dióxido de carbono que producimos es parte de un proceso en el que convertimos los carbohidratos de las plantas que absorben dióxido de carbono en energía, agua y dióxido de carbono, sin añadir dióxido de carbono extra. En contraste, cuando quemamos combustibles fósiles, el dióxido de carbono que ha sido almacenado durante millones de años se libera instantáneamente y esto aumenta significativamente el nivel de gases de efecto invernadero. Mientras que nuestra biomasa generalmente se degrada fácilmente y nutre al entorno natural, incluso con los cuerpos que dejamos al morir, lo mismo no se puede decir de gran parte de los residuos artificiales que creamos los humanos. Y es ahí donde empezamos a tener algunos problemas reales que lamentablemente solo están empeorando. Según investigadores del Banco Mundial, la población mundial genera al menos 3,5 millones de toneladas de residuos sólidos al día, 10 veces más de lo que las personas generaban hace un siglo. Por supuesto, hoy en día hay más personas vivas, pero solo alrededor de 4 veces más, lo que sugiere que somos mucho más derrochadores que nuestros ancestros comparativamente frugales. A medida que envejecemos, cada uno de nosotros aumenta su propio montón de basura en constante crecimiento, y de hecho, podríamos ser más derrochadores en la adultez temprana. Sí, los millennials molestos estamos en ello otra vez. Un estudio realizado en el Reino Unido en 2017 encontró que solo el 49% de las personas de entre 16 y 34 años dijeron que reciclan todo lo que pueden, en comparación con el 70% de 35 a 54 años, el 83% de 55 a 74 años y el 81% de 75 años o más. Estos hallazgos reflejaron los resultados de una encuesta de 2014 a adultos en los Estados Unidos, que encontró que los millennials eran menos propensos a reciclar siempre que cualquier otro grupo de edad. Lamentablemente, los jóvenes de 18 a 24 años tienen mayor probabilidad de desperdiciar comida en comparación con las personas mayores, lo cual se atribuye a la naturaleza transitoria de la juventud. Mudarse a hogares compartidos con poco espacio en la nevera y el congelador, y con personas que no han aprendido a gestionar adecuadamente los alimentos, lleva a grandes cantidades de desperdicio innecesario, como era de esperar. Sorprendente, lo sé. ¿Qué es exactamente lo que todos estamos tirando? ¿Y cuánto? Las respuestas son fascinantes y deprimentes a la vez. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el material más frecuentemente encontrado en los vertederos de residuos sólidos municipales es el papel, que en sus diversas formas puede constituir más del 40% del contenido de un vertedero dado. La Agencia de Protección Ambiental informa que el estadounidense promedio tira 63 libras o 28.5 kilogramos de periódicos y revistas cada año, aproximadamente el mismo peso que 90 corazones humanos. En una vida, eso equivale a alrededor de 4.937 libras o 2.240 kilogramos de periódicos y revistas, esta vez equivalente a un rinoceronte. De hecho, la tan esperada sociedad sin papel, concebida por primera vez en la década de 1970, nunca se materializó, con nuestro consumo de papel solo aumentando desde la década de 1980 y actualmente solo el 1% de las oficinas son verdaderamente sin papel.
No solo eso, la cantidad de residuos tecnológicos electrónicos que producimos está aumentando hasta un 5% anualmente, con algunas estimaciones que sugieren que la producción mundial de residuos electrónicos podría superar los 50 millones de toneladas solo en 2020. Eso es 150 edificios del Estado del Imperio solo en televisores, portátiles, tostadoras, microondas y similares en un solo año. Eso es más de la mitad del total de todos los rascacielos en toda la ciudad de Nueva York. Después del papel, lo segundo más común en los vertederos suele ser el desperdicio de alimentos, que incluye toda la comida que no terminaste y tiraste a la basura o simplemente dejaste que se echara a perder en la parte trasera de tu refrigerador, como los monstruos derrochadores que son. Irónicamente, los que siguen dietas saludables con muchas frutas y verduras son los que más desperdician alimentos, aunque no se puede culpar a los entusiastas de la salud por el desperdicio global de comida. Es sorprendente que desperdiciemos más del 30% de los alimentos producidos mundialmente, cantidad suficiente para alimentar a todas las personas desnutridas del planeta. Cuando los investigadores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos analizaron 8 años de datos de alimentos hasta el año 2014, encontraron que los estadounidenses desperdician hasta 150,000 toneladas de alimentos todos los días, equivalente en peso a 5 estatuas y media de la libertad. A nivel individual, esto equivale a aproximadamente 1 libra de comida por persona al día, lo que significa que a lo largo de su vida, el estadounidense promedio desperdicia alrededor de 14.36 toneladas de comida, que es aproximadamente tan pesado como 2 T-Rex, o para acercarlo más a casa, el equivalente a 9 vacas. Vale la pena señalar que tanto el papel como la comida son biodegradables y en las condiciones adecuadas se descompondrán completamente en tan solo 6 semanas. Sin embargo, muchos residuos, incluso los biodegradables, frecuentemente tardan más en descomponerse debido a que están compactados y protegidos del ambiente abierto. En algunos casos, se pueden encontrar periódicos publicados décadas atrás que han sido excavados de vertederos aún intactos y completamente legibles, habiendo sido privados de aire y luz solar mientras estaban enterrados debajo de montones de basura. No solo eso, sino que la materia biodegradable como los residuos de alimentos produce increíbles cantidades de metano a medida que todo se pudre. Los residuos de alimentos son responsables de hasta el 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la producción alimentaria. Además, al desperdiciar comida, no solo malgastamos el alimento en sí, sino también la energía y el agua necesarias para cultivarlo, cosecharlo, transportarlo y empaquetarlo. Hablando de empaquetado, el siguiente mayor contribuyente a la cantidad de residuos que producimos los humanos es el plástico, que, como la mayoría de nosotros sabe, tarda mucho más en degradarse. Mientras que las bolsas de plástico pueden descomponerse en tan solo 10 años en condiciones favorables, las botellas de plástico pueden tardar alrededor de 450 años en degradarse, y otros productos de plástico pueden durar hasta 1000 años en un vertedero. Desde 1950, se han producido más de 9.000 millones de toneladas de residuos de plástico y hoy en día se desecha anualmente suficiente plástico para rodear la Tierra en un monstruoso anillo de plástico desechado no 1, no 2, no incluso 3 veces, sino 4 veces. Hoy en día, una persona promedio que vive en un país occidental consume 220 libras o 100 kilogramos de plástico cada año, lo que equivale a tirar 6.500 discos compactos, DVDs o Blu-rays. Aunque esta cifra obviamente no es igual en todos los países, lamentablemente tenemos que informar que Estados Unidos es el mayor productor de residuos per cápita del mundo. En total, como país, Estados Unidos produce aproximadamente la mitad de la cantidad de basura en comparación con la de India y China, a pesar de tener una población aproximadamente 9 veces menor que la de ambos. Claramente, los desechos plásticos no son la excepción. Según la firma de consultoría de riesgos globales Verisk Maplecroft, el occidental promedio consume aproximadamente 18.400 libras o 8.300 kilogramos a lo largo de su vida. A lo largo de nuestras vidas, cada uno de nosotros enviará alrededor de 64 toneladas de residuos a los vertederos, y según las Naciones Unidas, hasta un asombroso 91% de eso no se recicla. Y así, para cuando fallezcamos, el humano promedio habrá generado enormes cantidades de residuos, lo que resulta en una pila de basura realmente colosal, considerando que somos casi 8.000 millones habitando la superficie de nuestro planeta. Desafortunadamente, la mayoría de nuestros desechos acaban en vertederos o en el fondo del océano, y solo una pequeña porción se recicla o se descompone rápidamente. Ahora, más que nunca, es crucial que todos hagamos nuestro mejor esfuerzo para reducir los residuos y reciclar, para que las futuras generaciones hereden una tierra más limpia.